La puerta del coche chocó contra mi cabeza exactamente a las 4:47 de la tarde de un jueves por la tarde. Sé la hora precisa porque todavía tenía la pantalla del teléfono visible en la mano, con el 911 marcado pero sin haber presionado llamar, cuando el mundo explotó en estrellas y oscuridad. Había vuelto a respirar mal. Me llamo Sofía y, a los 16, había aprendido a controlar casi todas mis funciones corporales para evitar la furia de mi papá. Podía comer sin hacer ruido, caminar sin que mis pasos resonaran, incluso llorar en silencio, con lágrimas deslizándose por mi cara como lluvia en un vidrio. Pero respirar era lo único que no lograba hacer a su satisfacción. Respiras como un maldito perro jadeando allá atrás, gruñó mi papá desde el asiento del conductor, mirándome a través del retrovisor. Estábamos estacionados afuera del súper, esperando a que mi mamá regresara con su vino. Siempre necesitaba vino para estos paseos familiares. Perdón, susurré, intentando respirar más superficialmente, pero eso solo lo empeoró. El calor de agosto había convertido el coche en un horno, y el aire acondicionado llevaba meses descompuesto. Papá decía que repararlo sería un gasto inútil, dinero que se podía usar en cosas importantes. Como el vino de mamá. ¿Perdón? Se giró hacia mí, con la cara ya morada por esa ira tan familiar. Siempre estás con tu perdón. Perdón por respirar, perdón por existir, perdón por ser tan estúpida que no haces nada bien. Me pegué contra la puerta trasera, mi mano deslizándose hacia el teléfono. Había empezado a mantenerlo listo, con el 911 marcado, solo esperando apretar enviar. 3 meses atrás, después de que me rompiera la muñeca por teclear demasiado fuerte en mi tarea, me prometí que la próxima vez sería diferente. Que tendría pruebas. Mamá apareció en la ventana del copiloto, con 2 botellas de vino tinto y riéndose de algo en su celular. Se sentó, ya medio borracha de lo que fuera que hubiera tomado antes de salir de casa. ¿Y ahora cuál es el drama?, preguntó al notar la postura de papá. Tu hija está jadeando como un animal otra vez. Mamá me miró con los ojos vidriosos y crueles. A lo mejor es medio perra, explicaría por qué es tan perra. Ambos se rieron. Fue entonces cuando papá se bajó del coche. Debí haberlo sabido por la forma deliberada en que se movía, como un depredador que ya decidió el ataque. Rodeó el auto hacia mi lado y yo traté de cerrar el seguro, pero las cerraduras de seguridad para niños son crueles, se supone que protegen, pero en mi familia me mantenían atrapada. Abrió la puerta de un tirón. Bájate. Papá, por favor. Que te bajes. Intenté deslizarme hacia el otro lado, pero me agarró del brazo, jalándome de vuelta hacia la puerta abierta. Mi cabeza apenas pasaba por el marco cuando escuché a mamá decir: Dios, hasta su miedo es molesto. Y entonces lo hizo. Cerró la puerta con toda su fuerza. El borde me pegó justo en la sien, y por un instante el dolor fue tan intenso que dejó de sentirse como dolor, se convirtió en una nada blanco ardiente que lo consumió todo. Sentí mi cráneo comprimirse, escuché algo crujir, quizá hueso, quizá la estructura interna del coche, y el sabor a cobre inundó mi boca. A lo mejor ahora tu cráneo combina con tu IQ, rugió papá, echando la puerta hacia atrás para otro golpe. Pero mi cuerpo ya se desplomaba, medio dentro y medio fuera del coche. La sangre me corría a los ojos, tibia y espesa, y entre la neblina roja vi a mamá inclinarse desde el asiento delantero, riéndose. La sangre de verdad resalta lo inútil que eres, balbuceó con aliento a vino. Como maquillaje, pero honesto. Todavía tenía el teléfono en la mano. Más por reflejo que por pensar, mi pulgar presionó el botón de llamada. Mientras papá me jalaba del cabello para colocarme en posición para otro golpe, alcancé a susurrar 3 palabras. Ayuda, estacionamiento. Y me hice la muerta. No fue difícil. La inconsciencia me jalaba, y la pérdida de sangre volvía todo distante y extraño. Pero aguanté, manteniendo el teléfono oculto bajo mi cuerpo, dejando que creyeran que me habían dejado inconsciente. Mierda, dijo papá, pero no sonaba preocupado, solo fastidiado. Ahora tenemos que lidiar con esto. Está bien, respondió mamá. La reina del drama seguro está fingiendo. Dale otro golpe. ¿Aquí, en público? Papá miró alrededor del estacionamiento. Algunas personas cargaban sus compras, pero nadie parecía mirar. Mejor la llevamos a casa primero. Discutieron 30 segundos,
30 segundos en los que la operadora del 911 grababa todo, en los que mi sangre se acumulaba en el asfalto, en los que algunos testigos empezaban a notar que algo andaba mal. «Señor, ¿esa chica está bien?», preguntó una voz femenina, lejana pero preocupada. «Ocúpese de sus propios asuntos, carajo», gruñó papá. Y entonces comenzaron las sirenas. El rostro de papá se puso pálido. Mamá dejó caer la botella de vino, que se hizo pedazos contra el suelo, mezclando el rojo del vino con mi sangre en una pintura abstracta de violencia. «Maldita perra», me escupió papá al ver mi teléfono. «Llamaste». Las patrullas frenaron en seco en el estacionamiento, seguidas por una ambulancia. Los oficiales nos rodearon antes de que papá pudiera correr, aunque vi que lo calculó, con la mirada saltando entre posibles rutas de escape. «Aléjese de la muchacha», ordenó un oficial, mano en su arma. «Es mi hija», protestó papá. Se calló, es torpe, siempre lo ha sido. «Señor, aléjese. Ahora». Los paramédicos corrieron hacia mí, y por fin me permití hablar. Me azotó la cabeza con la puerta, susurré a la paramédica que me sostenía el cuello con cuidado. «A propósito». Porque estaba respirando demasiado fuerte. Ella miró la herida en mi sien, con la forma exacta del borde de la puerta marcada en la hinchazón, incluso con el patrón de la goma estampado, y su rostro se endureció. «Ya te tenemos, corazón. Estás a salvo». Mientras me subían a la camilla, escuché que un oficial reproducía la grabación del 911 en su teléfono. «Mi jadeo, ayuda, estacionamiento». Luego, la voz de mi papá, clara como el día: «Ahora tenemos que lidiar con esto». La sugerencia ebria de mi mamá de «dale otro golpe». Y su discusión sobre esperar hasta llegar a casa. «Eso es intento de homicidio», dijo uno de los oficiales. La llamada demuestra premeditación para el segundo ataque. Arrestaron a mi papá ahí mismo, con la cara otra vez morada, pero esta vez por el miedo. Mamá intentó hacerse la víctima, alegando que estaba borracha y no sabía lo que pasaba, pero también se la llevaron, cómplice de intento de homicidio, poner en riesgo a una menor y omisión de protección. En el hospital, la doctora Martínez documentó todo con una meticulosidad que se sintió como cuidado. La fractura de cráneo que, con otro golpe, me pudo haber matado. La lesión cerebral traumática que requeriría seguimiento. Las viejas heridas, fracturas sanadas en mis brazos, cicatrices en mi espalda, daños que contaban la historia de años de abuso. La llamada al 911 te salvó la vida, me dijo. No solo porque trajo ayuda, sino porque grabó todo. Sus propias palabras los van a condenar. Mi tía Sara llegó al hospital 6 horas después, manejando desde 3 estados de distancia. Me miró y rompió en llanto. Yo lo sabía, sollozó. Lo sospeché durante años, pero tu mamá siempre tenía excusas, y tú nunca decías nada. Él decía que nadie me creería, expliqué, con la voz espesa por la conmoción. Que eran respetados. Papá tiene un negocio. Mamá está en la asociación de padres. ¿Quién creería que torturaban a su hija por respirar? Todos, dijo Sara con firmeza. Todos los que escuchen esa grabación. El juicio fue 8 meses después. Mi cabeza había sanado, dejando una cicatriz que seguía la línea del cabello, oculta, a menos que supieras dónde buscar. Pero la verdadera prueba estaba en esa llamada de 2 minutos. El fiscal la reprodujo para el jurado. Mi súplica entre jadeos. La conversación sobre continuar la violencia. La crueldad casual de planear esperar a llegar a casa para seguir con la agresión. La risa ebria de mi mamá sobre cómo la sangre resaltaba mi inutilidad. El abogado de papá trató de argumentar que fue una pérdida momentánea de control, que el golpe con la puerta fue accidental. Pero la evidencia médica destruyó esa versión. El ángulo del impacto, la fuerza necesaria para fracturar un cráneo, la marca del borde de la puerta en mi piel, todo apuntaba a un ataque deliberado. Esto no fue disciplina que se salió de control, dijo el fiscal en su alegato final. Esto fue intento de homicidio. Trató de aplastar el cráneo de su hija porque no le gustó cómo respiraba. Y cuando pensó que lo había logrado, su única preocupación fue evitar las consecuencias. El abogado de mamá intentó la defensa de alcoholismo, alegando incapacidad disminuida. Pero la grabación la captó claramente alentando más violencia, y su historial de encubrir abusos previos mostró un patrón de complicidad.
cuando fue mi turno de dar mi declaración como víctima, me puse de pie con cuidado, la lesión cerebral todavía afectaba mi equilibrio a veces. Trataste de matarme por respirar, le dije, mirándolo directo. La función humana más básica, y la encontraste ofensiva. Pero lo que no entendiste es que cada respiración que tomaba era un acto de desafío. Cada inhalación era yo eligiendo vivir a pesar de ti. Y esa llamada al 911 fue mi manera de respirar mi verdad hacia el mundo. Me volví hacia mamá. Te reíste mientras mi sangre caía al suelo. Encontraste entretenimiento en mi posible muerte. Pero ese vino que tiraste se mezcló con mi sangre en el asfalto, y las fotos de la escena lo muestran claramente. Brindaste, literalmente, por mi intento de asesinato. El jurado lo vio. Todos lo vieron. Papá recibió 25 años por intento de homicidio y abuso infantil agravado. Mamá recibió 15 como cómplice. Ambos perdieron todos los derechos parentales, y el negocio de papá se vino abajo en meses, cuando la historia se esparció por la comunidad. La mujer del estacionamiento también testificó. Ella había empezado a grabar con su celular cuando papá le gritó, captando el momento en que yo estaba inconsciente, con un charco de sangre, y ellos discutiendo cómo encubrirlo. Su testimonio selló su destino. Ahora vivo con mi tía Sara. Me ha ayudado con la terapia física por la lesión cerebral, las pesadillas en las que todavía siento la puerta viniendo hacia mi cabeza, y los ataques de pánico que me provoca escuchar una puerta de coche cerrarse con fuerza. Pero estoy sanando. Ahora respiro tan fuerte como quiero, respiraciones profundas y llenas que demuestran que estoy viva. A veces me grabo respirando, solo para recordarme que ese sonido no es ofensivo. Es el sonido de la supervivencia. La cicatriz en mi sien se ha desvanecido hasta convertirse en una línea blanca fina, pero no la escondo. Cuando la gente pregunta, digo la verdad. Mi papá intentó matarme por respirar demasiado fuerte, pero respiré lo suficiente para llamar al 911. La policía me dio una copia de esa llamada después del juicio. 2 minutos y 13 segundos que lo cambiaron todo. Nunca la he escuchado, ya lo viví una vez, y fue suficiente, pero la tengo guardada en 3 lugares distintos, prueba de que a veces los actos más pequeños de desafío pueden derribar a los tiranos más grandes. Hoy en día, soy voluntaria en una línea de ayuda para adolescentes en crisis. Cuando me llaman, con miedo y en susurros, temiendo que sus padres los escuchen, siempre les digo lo mismo. Sigue respirando. Ten tu teléfono listo. Documenta todo. Y recuerda, tu respiración no es demasiado fuerte, tu existencia no es demasiado, y tu verdad merece ser escuchada. Papá pensó que podía silenciarme aplastando mi cráneo. En cambio, amplificó mi voz con una grabación del 911 que lo seguirá por el resto de su vida. En cada audiencia de libertad condicional, esa grabación sonará. En cada apelación, esas palabras resonarán, dale otro golpe. Tenía razón en una cosa, mi cerebro quedó dañado. La lesión me dejó con algunos problemas de procesamiento y migrañas ocasionales. Pero mi IQ resultó más alto después de la lesión que antes. Al parecer, sobrevivir a un intento de homicidio es una excelente motivación para la excelencia académica. Me gradué como mejor promedio el mes pasado. En mi discurso hablé del poder de respirar, de usar la voz, de negarte a ser silenciado. No mencioné a papá directamente, pero todos sabían. Nuestro pueblo pequeño siguió el juicio de cerca. La puerta del coche se cerró contra mi cráneo cuando tenía 16. Ahora, a los 18, voy a la universidad con beca completa, planeando estudiar Derecho. Quiero ser la fiscal que reproduce esas grabaciones, que muestra esas fotos, que asegura que cada padre que lastime a su hijo por respirar enfrente la justicia. Porque respirar no es un crimen. Es una revolución, una inhalación a la vez.